Los políticos no te van a ayudar con tus inversiones. Este domingo votamos, pero mucha gente piensa y espera en los políticos. Y lamentablemente, cuando de inversiones se trata, es mejor que no esperes mucho de ellos. Que tomes por tus propias manos la decisión vinculada a tus inversiones y sepas que la mayoría de las medidas que ellos tomen no van a favorecer a tus inversiones. Déjanos que te contemos 5 casos a lo largo de la historia de Argentina en la que los políticos no fueron muy buenos con nuestras inversiones. El primer caso es cuando acorralaron nuestras inversiones con el corralito y también cuando nos convirtieron los plazos fijos en bonos a largo plazo con el plan Bonex. Si no recordás, en 2001 hicieron el corralito, que implicó que muchas personas que tenían plazos fijos en dólares, de golpe se los especificaran, se los pasaron a pesos a un tipo de cambio muy desfavorable. Se los especificaron a 1,40 cuando el tipo de cambio en ese momento inicialmente estaba a 3 pesos. Eso implicó una pérdida muy grande para el poder adquisitivo para los ahorristas. Y lo mismo pasó a fines de los 80 con el famoso plan Bonex. Quizás algunos lo recuerdan, que fue cuando se convirtieron unos plazos fijos a unos bonos a largo plazo, también implicando una gran pérdida de poder adquisitivo para los ahorristas. Estos tienen como denominador común el tema del plazo fijo. El plazo fijo, nosotros siempre decimos que se trata del deportivo parar siempre, porque a su vez genera una tasa de interés real negativa, o sea, perdés contra la inflación y encima estás expuesto a todas estas normativas. Vos pensás que quien estuvo en 2001 en ciertas inversiones no se vio afectado por lo mismo, porque el mercado de capitales no tuvo esta misma especificación. Entonces es muy importante que tengas presente el riesgo que se corre con este tipo de instrumentos. El segundo caso es algo que nos trae hasta el día de hoy, que son los famosos cepos cambiarios. Estos múltiples tipos de cambio, la imposibilidad de que puedas disponer libremente de tu dinero, que no puedas decidir si querés comprar dólares, que no puedas decidir como empresa si querés importar, que no te permitan disponer de tu propio dinero. Entonces, estos cepos terminan perjudicando a los inversores porque no pueden proteger su dinero frente a la inflación y a la mala praxis de los políticos. Entonces, acá tenemos otro caso muy fuerte de cómo los políticos perjudican a tus inversiones. El tercer caso es el reperfilamiento nuestro de cada día. Bueno, los argentinos estamos muy acostumbrados a que el gobierno defalte la deuda en dólares, es decir, que no cumpla con el pago de la misma. Pero algo que pasó en 2019, que fue bastante inédito, fue que el gobierno defalteó la deuda en pesos. Lo llamaban de reperfilamiento, que es un nombre un poquito más elegante para decir que no pagaste la deuda. En sí, lo que pasó fue que la deuda en pesos a muy corto plazo, el gobierno lo llamó reperfilar los vencimientos, o sea, corrió los vencimientos para más adelante. Eso medida generó un caos en el mercado, porque pensaba, muchas empresas, por ejemplo, tenían fondos para colocar a corto plazo, para pagar proveedores, para pagar sueldos, para pagar gastos de muy corto plazo, y de golpe se encontraron con esta medida que tomó el gobierno unilateralmente, que implicó que tuvieran un gran daño en sus finanzas. Esto es una enseñanza muy importante para entender que los instrumentos soberanos, los instrumentos emitidos por el gobierno en Argentina tienen un riesgo muy grande. Siempre es muy bueno diversificarse con instrumentos corporativos, ya sea acciones de empresas o bonos también emitidos por empresas a los cuales puedes acceder en el mercado de capitales, siempre contando con asesoramiento y conocimientos adecuados. La cuarta situación en la que también nos vimos perjudicados por decisiones de nuestros políticos, y esta fue una muy fuerte, fue el día que nos confiscaron nuestra jubilación. Como recordarás, allá por 2008, el gobierno, en ese momento presidido por Cristina Kirchner, decidió unilateralmente que las AFJP pasaban a manos del Estado. Para aquellos que no recuerden, las AFJP eran un sistema de jubilación privado en donde cada uno podía decidir cuánto aportar. Vos hoy tenés que si en caso de que trabajes en relación de dependencia, haces un aporte y tu empleador también hace una contribución. En aquel momento con la FJP, si vos querías aportar más, podías hacer un aporte mayor y estabas contribuyendo a tener una mayor jubilación en el futuro, porque eso iba como una cuenta de inversión que era administrada por una de estas FJP. En aquel momento se aludió a que tenían costos muy altos las FJP, de que no eran muy transparentes, lo cual puede haber sido, en parte, cierto, pero la forma de solucionarlo no era quitando ese dinero que vos habías aportado, en muchos casos, por encima de lo que te hubiera correspondido para tener una jubilación estatal, y haciendo que eso se nacionalizara. Te confiscaron tus ahorros que estabas haciendo para la jubilación. Y esto tiene un impacto muy fuerte, más cuando vemos que la jubilación hoy en día de los argentinos, la jubilación mínima, en la que la gran mayoría de las personas termina cayendo, está muy cercana a los $150. De escuchar en un ejemplo que te cuenta Georgina, cómo impactan tus aportes y contribuciones si vos hicieras esta jubilación por tus propias manos.
Así es, Matías, porque muchas veces se defiende esta medida diciendo, bueno, en realidad sí, todo el mundo hace aportes y todo el mundo va a tener una jubilación, entonces en realidad le da más seguridad a las personas. Pero esta seguridad te sale muy cara porque pensa en el poder que podrían tener esos aportes si los pusieras a trabajar. Acá te mostramos en pantalla un cuadro de un ejemplo de una persona que tuviera un sueldo de comercio y hubiera invertido esos aportes por 40 años. En el primer caso estamos mostrando solo los aportes que hace el trabajador y en el segundo caso estamos mostrando también las contribuciones que hace la empresa. La realidad es que vos vas a ver que en tu ratio de sueldo te descuentan los aportes, pero la empresa también tiene que hacer una contribución que es aún mayor. Entonces, en realidad, ese dinero, vos pensás que si no se lo llevara hoy el Estado, estaría disponible para invertirlo. Entonces, si vos aportaras solamente eso, que ya te están sacando de tu sueldo del gobierno compulsivamente durante 40 años, vos pensás que solo con los aportes al momento de jubilarte llegarías con un capital cercano a los $200.000, al 9% anual, que es una tasa promedio de rendimiento del mercado, y suponiendo que en ese momento quisieras bajar el perfil de riesgo y pasaras a obtener 7% de rendimiento, algo que sería bastante factible con, por ejemplo, bonos corporativos, ahí podrías tener una renta mensual de $1.146, realmente muy superior a la jubilación. Y si invirtieras aportes y contribuciones, que como te digo, te lo están quitando de una forma u otra, aunque quizás no lo veas, ahí tendrías una jubilación de más de $2.900. Realmente es impresionante el poder que tendrían ese dinero si realmente se pudiera invertir en tu jubilación en vez de que lo usen los políticos para los gastos que ellos quieren. Y por último, el quinto caso, tenemos la herramienta favorita de los gobiernos, los impuestos. El impuesto a la renta financiera. Este, como recordarás, salió en fines de 2017 y en 2018 se implementó y fue el principio del fin del gobierno de Macri. Se puede atribuir que en realidad fue Massa quien mandó ese proyecto y que el gobierno de Macri cedió, pero la realidad es que ese impuesto significó el principio de que luego tuvimos que acudir al FMI y las grandes devaluaciones que tuvimos. Fue un disparador. No sabemos si ese impuesto no hubiera existido, qué hubiera pasado con la realidad económica del país. ¿Y por qué es tan malo un impuesto como este? Porque ese tipo de impuestos hacen que sea perjudicial para las personas que tengan un mayor costo a la hora de hacer inversiones. Y esto, en un país como el nuestro, que necesita tanto de inversiones en infraestructura, en las empresas, para que se pueda incrementar la productividad, hace más caro que tus ahorros se canalicen hacia la inversión. Por eso mucha gente dice, yo guardo los dólares bajo el colchón y de esa manera no tributo impuestos, y eso termina perjudicándonos como sociedad. En otros países está, por ejemplo, muy famoso el caso de Israel, en donde reducir la carga impositiva que tenían este tipo de inversiones, favorecer a las empresas que cotizan en bolsa, porque una empresa que cotiza en bolsa, un gran problema que tenemos en la Argentina es el tema de la informalidad. Un gran porcentaje de nuestra economía es informal. Ahora, una empresa que cotiza en bolsa no puede tener informalidad, tiene que facturar todo. Facturar todo también implica que pagan más impuestos. Pagar más impuestos contribuye luego a un Estado que sea más robusto. Entonces, si podemos tener más empresas que coticen en bolsa, eso termina haciendo que se contribuya al crecimiento y la economía de un país. Si pudiéramos lograr que nuestros políticos entendieran esto, quizás no tomarían ese tipo de medidas. En resumen, como dijimos, corralito, Bonex, cepo, reperfilamiento de la deuda, la confiscación de las FJP y el impuesto a la renta financiera son solo alguna muestra de los que los políticos han hecho por nuestras inversiones. Por eso es muy importante que no te quedes sentado esperando que alguna medida que tome el político tal o cual, no importa cuál sea, vaya a mejorar tus finanzas y tu situación económica. Tenés que tomarla en tus propias manos, siempre por supuesto informándote y asesorándote adecuadamente. Si alguna de estas medidas te impactó, ya estabas invirtiendo en ese momento, hacénoslo saber en los comentarios, cómo reaccionaste, qué pudiste hacer para proteger tus inversiones. Hacénos saber también de qué otro tema te gustaría que hablemos. Hacele clic en la campanita para que te avise cuando sacamos nuevos videos, ponele me gusta, compartirlo en las redes y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.